todo también gracias a ustedes por estar acá y estar dispuestos a escucharme. Y bueno, sobre todo creo que, digamos, lo importante de acá es lo que dijo Mario, ¿no? Que lo que vean o lo que yo les pueda mostrar sirva más que nada de disparador, de nuevas inquietudes, de debate y bueno, sobre todo de ver de qué manera justamente se puede enfrentar estos números que la verdad que voy a ser bastante aburrido tal vez quizá con los números que le muestre, pero que estos números surgen de la realidad que estamos viviendo. Me parece que, digamos, es importante que antes que nada nos planteemos hablar en serio, ¿no? Hablar en serio y justamente con sinceridad, ya lo sabemos, ya está remanido, son los mejores tiempos que se han vivido dentro de lo que es el mercado inmobiliario. Me parece que es importante, obviamente, partir de asumirlo, pero también es importante saber que, como todos lo hemos vivido, que obviamente siempre vendrá algún momento en el cual esto mejorará. Lo importante es ir viendo qué se puede ir haciendo en el medio, ¿sí? Porque el medio es lo que se está viviendo y tal vez se esté viviendo circunstancias obviamente complicadas, muchos de ustedes en estos momentos. Me parece que es importante en todo sentido, es central, no solamente tener la mirada a corto plazo. Obviamente que cuando el bolsillo aprieta, cuando la necesidad es la que gobierna nuestras decisiones, se hace difícil, digamos, salir de esa mirada a corto plazo, cómo resolver el momento de hoy, y se pierde de vista qué puede pasar en el mediano y en el largo plazo. Me parece que sobre todo también los argentinos, nosotros estamos enfermos de corto plazo. Siempre estamos mirando el hoy, qué está pasando, qué sucede, qué medida toman, de qué manera y demás. Y bueno, es importante, obviamente tiene que ver con cosas y nuestra propia historia y lo que hemos vivido, no como decir que no es válido el estar midiendo eso. Pero me parece que lo que es el mercado inmobiliario, lo que es la construcción, lo que es la actividad económica y lo que es la Argentina, que cuando uno la ve en el largo plazo, creo que hay buenas perspectivas en el largo plazo. Así que bueno, veremos cómo pasamos el corto y el mediano. Pero bueno, veamos un poco esto en cifras. La agenda, más o menos lo que yo tenía pensado mostrarle hoy, se divide, por un lado, en mostrarle cifras, indicadores y una parte final en la cual voy a ensayar una suerte de, si se quiere, de FODA, como de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que lo solemos hacer casi siempre en el cierre, que es a partir de nuestras opiniones sustentadas en los datos que mostramos anteriormente, ¿no? Acerca de cuál es la perspectiva, sobre todo para el 2014 y creo que también para el 2015. Hay algo, bueno, esto va bastante rápido, hay algo que yo siempre, es un indicador que me parece que es muy bueno, muy útil y que tiene que ver con la correlatividad que tiene el PBI general con respecto al PBI de la construcción. O sea, es una actividad procíclica, la actividad inmobiliaria también lo sigue. ¿Qué significa esto? Que cuando hay crecimiento de la economía, esto replica en un crecimiento de la actividad de la construcción en general y de la actividad de construcción privada también. ¿Por qué? Porque obviamente al haber crecimiento económico hay mayor cantidad de excedentes de dinero dentro de la economía que están dispuestos a volcarse a distintas actividades productivas. Entre esas actividades productivas, obviamente, y por cultura, está la actividad de la construcción. Entonces, digamos, esto hay que observarlo. Obviamente, si uno mira este indicador para lo que es hoy, 2014, de acuerdo a las proyecciones que hacen distintas consultoras económicas, obviamente no estamos viviendo ni vamos a vivir un crecimiento económico importante. Por el contrario, lo que se está estimando es que no haya crecimiento o incluso haya algunos puntos de decrecimiento del PBI. Pero obviamente lo que hay que tener en cuenta es que este
indicador no ayuda a proyectar un buen año 2014 ni un buen año 2015 tampoco. Estas son cifras, perdón, a ver, la anterior, ahí está. Bueno, el rojo está en rojo, ¿no? Obviamente, si ustedes lo ven gráficamente, desde 1998 a 2013, la cantidad de escrituras del Colegio de Escribanos, obviamente es el año más bajo, el año pasado, de toda esa serie. O sea, obviamente es de los peores, no hace falta. Tal vez no se esté viviendo aún de manera tan importante esta recesión, que yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Creo que la actividad inmobiliaria y en gran parte la actividad de la construcción privada y sobre todo en lo que es Capital Federal está viviendo un periodo de recesión. Dentro de lo que son los términos económicos, a recesión se le llama cuando una actividad económica o una economía en general sufre más de 3 periodos, 3 trimestres consecutivos de caída. Ustedes recordarán cuántos periodos consecutivos de caída está teniendo la actividad inmobiliaria, ¿no? Me parece que desde diciembre del 2011, si mal no me recuerdo, mes a mes, cuando uno lo compara interanualmente, siempre es menor el mes digamos, que se está viviendo, que se está midiendo del año con respecto al del año anterior. O sea que hacen ya fácil más de 24 meses que el mercado inmobiliario, y sobre todo lo que es el Capital Federal, está viviendo una recesión. Acá están, obviamente esto es lo que refleja. Y esto lo que veíamos antes eran las estadísticas del Colegio de Escribanos. Esta serie que vemos acá es la del registro de la propiedad inmueble, que era la que nosotros siempre solíamos usar antes. Tuvimos que, para medir actividad, tuvimos que cambiar, obligados, como muchas cosas tuvimos que cambiar en el país también obligados, a partir de que se discontinuó esta serie, a partir de una decisión política de no darla a conocer más a mediados del 2012. No darla a conocer porque los números daban mal. O sea, matar al cartero, obviamente, para que no se conozcan las noticias, las malas noticias. Pero bueno, a mí me parece que, o sea, uno tiene que conocer las noticias, porque en función eso ayuda a que uno pueda ver, primero diagnosticar lo que está pasando y después ver de qué manera puede resolverlo o cómo puede darle la medicina, o por lo menos ensayar alguna medicina para eso que no está funcionando bien. Pero bueno, acá la cuestión era, por lo menos, no tener esto, que no se conociera. Pero bueno, entonces lo que hicimos fue empalmar, no es lo más adecuado, pero empalmamos los ratios que nos daban de caída del Colegio de Escribanos, se los aplicábamos a los datos históricos que teníamos y concretamente del registro de la propiedad inmueble. Entonces, esto es lo que nos da. Fíjense de todo esto desde 1980, ¿sí? Y acá está lo que sería el promedio en general, y esto es gráficamente el punto que da para el 2013. O sea, si esto no es de lo peor que se ha vivido en el año 2013 con respecto a todo esto, bueno, no sé cómo demostrarlo, ¿no? Gráficamente. Esto es real. Obviamente esto es... Nos gustaría desde ya tener los datos del registro de la propiedad. Ya les digo cómo los sacamos, pero no puede, digamos, no habrá mucha diferencia. Podrá estar acá o incluso podría estar por acá, no lo sé. Pero seguramente no estará por acá. ¿Sí? Ni siquiera por acá. Bueno, provincia de Buenos Aires, sin embargo, aparentemente todos los datos siempre son también del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Los datos no son tan dramáticos como en la Capital Federal.
en mi opinión, eso se debe, obviamente, a que hay mucha mayor diversidad de tipologías, hay por otro lado mucho loteo que se está escriturando y eso incide en, o escriturando, bueno, vendiendo algunos de ellos, eso incide en las estadísticas como para que no den también una caída tan dramática como la de la ciudad de Buenos Aires. Por el otro lado, pedíamos demanda. Acá nosotros en el año 2000 empezamos a medir cómo medíamos oferta, o sea, cómo lo podemos hacer. Bueno, esto es una fórmula, si quieren, muy casera, pero que tenía que ver con la cantidad de avisos publicados en un determinado momento en los medios gráficos. O sea, seguimos haciendo eso, aunque esto no sería tan buen indicador de la caída de la actividad en sí, porque también acá lo que está incidiendo es una caída de la modalidad. O sea, esto también hay que reconocerlo. Antes, las publicaciones o cómo se daban a conocer las ofertas, la gran mayoría era a través de la gráfica y era a través de los avisos. Sabemos que hoy la incidencia de Internet y de la web es muy importante y entonces acá esto tal vez lo que está indicando no es fielmente la caída de la oferta real, pero sino también el cambio de la modalidad que tiene que ver en cómo mostrar esa oferta. Una cuestión también alarmante. Recién cuando estaba acá en la puerta me llamó un directivo del Consejo Profesional de Arquitectura que también más alarmado todavía porque tiene como un indicador que anticipa incluso estos datos, que son las encomiendas que se presentan en el Consejo Profesional, que es el paso previo. Los arquitectos deben presentarse antes de una obra una encomienda profesional ante el Consejo Profesional para después poder presentar los planos al gobierno de la ciudad, la carpeta del proyecto. Bueno, los indicadores que le están dando para enero y febrero fueron súper dramáticos, o sea, me quedó muy asustado y bueno, justamente, digamos, lo que me decía, a ver de qué manera eso se podía relacionar con la actividad económica y con el PBI, de qué manera podía llegar a demostrarse, cómo iba a impactar eso, de manera de tratar de llamar la atención a las autoridades de esta cuestión, ¿no? De lo que estaba pasando y de cómo iba a repercutir esto en la actividad y en el empleo, sobre todo. Pero esta es la realidad, esto es la realidad de metros cuadrados que se presentaron en nuevos proyectos, en obras nuevas. O sea, acá tenemos que obviamente, fíjense, después de lo que fue el 2002, o sea, recordemos lo que fue el 2002, con aquellos que quieren aún recordarse lo que fue el 2002, ¿no? Pero fíjense dónde estamos, ¿no? Esta es la cantidad de metros cuadrados que se presentaron, muy por debajo del año pasado, muy lejos de los picos, de los mejores años, incluso muy por debajo de lo que fue 2008, 2009, que supimos que ahí hubo una suerte también de ralentización en la actividad, digamos, económica y también en la actividad inmobiliaria y en la actividad de la construcción. O sea, esto es muy bajo. También un indicador objetivo. ¿Me ayudas con otro? Bueno, acá está justamente lo que significa eso, ¿no? Con respecto a estas cifras que yo les mostré del 2013, con respecto al año anterior, al 2012, es una caída de un 58%. Ya 2012, con respecto al 2011, había caído un 24,5%. O sea que si se mide de manera directa el 2013 contra el 2011, no es exactamente la sumatoria de ambas caídas, pero está cerca de un 70%. O sea que, ¿qué se piensa construir? O sea, ¿cuál es la actividad que vamos a ver de construcción a partir de los permisos que se presentaron? Una tercera parte de lo que se presentó en el año 2011. O sea, obviamente, esto mucha gente me dice, pero como si se ven obras en la calle, si se ve actividad, todo perfecto, se ve de lo que ya se empezó. O sea, obviamente la actividad de la construcción es una que tiene más inercia también. O sea, tal vez obras
muchos de ustedes lo saben, obras que fueron empezadas en el año 2005 todavía no fueron terminadas, ¿no? No hace falta que hagamos ejemplos, muchas de ellas son paradigmáticas, incluso en los mejores barrios de la ciudad. Pero sin ir a esos casos particulares, hay casos puntuales de obras que se empezaron y que tienen buen ritmo de obra y que por la escala y demás todavía se fueron presentados los permisos en el año 2010, por ejemplo, y todavía están en plena ejecución. No ve obra, ve actividad. Pero, ¿qué significa esto? Que cada vez va a ingresar menor cantidad de metros de las que salen, de las que terminan. O sea, esto significa menor empleo dentro de la construcción, dentro por lo menos lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y para dimensionar justamente lo que significa la construcción dentro de la ciudad de Buenos Aires con respecto a lo que son otras ciudades del país, ¿no? Y otras localidades importantes. Esa es una estadística comparada de varios años, de una década, de 10 años concretamente. Buenos Aires casi 20 millones de metros cuadrados se presentaron. Promedio más o menos 2 millones por año. Córdoba, que obviamente sabemos que Córdoba está muy pujante, que ha crecido mucho, que tuvo mucha construcción y demás, está en la mitad de lo que colabora Buenos Aires con lo que es la construcción a nivel país. Y bueno, obviamente lo que se ve Rosario está en una tercera parte de lo que es Capital Federal. O sea que no hay que subestimar, y me parece que esto es importante, que lo reconozcan también las autoridades, de lo que sucede del efecto de tracción que tiene la actividad de la construcción de la Capital Federal con respecto a los números del país, ¿sí? O sea, esto indica justamente la relevancia. También lo podemos ver con respecto a si lo comparamos con principales distritos del conurbano, de lo que nos rodea, lo que tenemos acá cerca, de muchos de ellos que tienen una extensión hasta incluso territorial más grande que la Capital Federal, como puede ser La Matanza. Fíjense comparativamente, estos ya son 11 años, porque 2002 lo contamos, 2012 también lo contamos. Entonces, 21 millones y medio de metros cuadrados contra, no llega a 3, La Matanza, Quilmes, 2.300.000 y San Isidro apenas 2 millones. O sea que también, qué importancia, qué relevancia tiene dentro de lo que es el conjunto de la actividad de la construcción en general, lo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es una serie histórica también que nos sirve para darnos cuenta cuáles fueron los periodos en los cuales la ciudad de Buenos Aires más se construyó, más creció. Sí, obviamente acá está muy claro la década del 70, la década del 60 también, pero en términos promedios, fíjese esa línea punteada, chiquita, que va aquí arriba, está en los 2.200.000 metros cuadrados. ¿Sí? Fíjense dónde estamos, ¿sí? Con respecto al 2002, ¿sí? Esto es 2013 del año pasado, ¿no? Esto es como si hiciéramos un zoom de los últimos años, de la última década de lo que pasó. Más de lo mismo, ¿no? Pero veamos una cosa, un fenómeno. Sabemos en estos años esos 20 millones de metros cuadrados pasaron a engrosar gran parte de ellos lo que es la oferta de vivienda. ¿Pero dónde se construyó? Lo importante es ver dónde se concentró esto. Y bueno, la verdad que cuando uno ve todos estos años, la verdad que siempre tuvieron los mismos barrios dentro de los primeros 5 en términos generales. Y siempre, casi prácticamente, encabezados por Palermo, salvo el año pasado, salvo el 2013, que estuvo Belgrano a la cabeza de este ranking. Pero si no, siempre había estado el barrio de Palermo. Pero fíjense la concentración: Palermo, Caballito, Villa Urquiza, Belgrano y Puerto Madero. Cuando uno toma 2002 a 2013, estos fueron los 5 primeros barrios. Después le siguen Flores, Almagro, Recoleta, Núñez y Villa Crespo. Esto es en función de la cantidad de permisos y metros cuadrados que se presentaron en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. O sea, dato concreto, separado por barrio. Veamos los menos, ¿sí? Porque obviamente, ¿qué más quisiéramos? Y me parece que sería lo ideal, me parece que sería muy bueno y muy positivo desde todo punto de vista que la construcción estuviera no tan concentrada y estuviera mucho más desparramada en toda la geografía de la ciudad, desde todo punto de vista, desde el
punto de vista de la cohesión social, de mayores posibilidades de negocios, de vivienda, desde todo punto de vista es mejor. Pero la verdad que esa no fue la realidad, porque obviamente la construcción y la oferta nueva sigue a donde está la demanda, sigue a aquel que tiene recursos que lo puede pagar. Sabemos que obviamente no vamos a caer en eso, no hay crédito hipotecario, aquel que tiene que comprar primero vivienda, obviamente esto no lo tiene en consideración, no llega. Les puedo mostrar 150.000 millones de números de por qué no, pero ya eso es sabido, porque bueno, obviamente vivimos en inflación, la tasa es alta, la única manera en que se puede llegar a calzar ingresos con cuota, con valor de la propiedad es a través de una tasa que debería estar en el orden del 6%, obviamente pensar en una tasa del orden del 6%, 7, 8, digamos, que sería muy bueno, digamos 10, ¿sí? En una economía que tiene una inflación, que tuvo una inflación del orden del 25% en los últimos años, y que este año tal vez esté más cerca del 40%, bueno, obviamente pensar en ciencia ficción, ¿no? De que por mecanismos del mercado pueda darse crédito hipotecario. Pero bueno, ahí está la explicación de por qué esa concentración. Porque justamente veámoslo gráficamente, esto es gráficamente, ¿sí? O sea, esto es Palermo, esto es Caballito, y estos son barrios, bueno, obviamente Parque Chas es un barrio muy particular, obviamente es un barrio muy chiquito, muy reducido, con una tipología muy definida en la cual se puede construir poco, es lógico que figure acá. Pero fíjense, por ejemplo, barrios grandes, como Agronomía, Nueva Pompeya, muchos del sur, Villa Riachuelo, bueno, acá no hace falta explicar el porqué, Parque Avellaneda, Villa Soldati, La Boca y demás. Bueno, todo el sur, en el cual una campaña, si se quiere, hasta de marketing bastante importante por el lado del gobierno de la ciudad, de tratar de impulsarlo, obviamente hace falta acciones mucho más puntuales, concretas, firmes, fuertes, como para que realmente alguien pueda, que tiene los recursos, ¿sí? Para construir, para comprar, para decidir dónde quiere invertir, decida irse a Villa Soldati y no, por ejemplo, a Villa Crespo, por no poner el extremo Belgrano, ¿no? Obviamente hay que cambiar mucho para que se tome esa decisión. O si no, debería existir por lo menos crédito hipotecario de manera de que alguien pueda considerar. Bueno, sigue la otra. Pero bueno, fenómeno, vimos dónde se construye y qué se construye. También qué se construye. Esto tiene que ver más que nada con la oferta nueva, que ustedes también, muchos de ustedes habrán comercializado, y que tiene que ver también con lo que hoy está en el mercado. ¿Qué se construye? Multiviviendas. O sea, de todo ese total de metros, ¿sí? Básicamente en Capital Federal, lo que tracciona la construcción son los edificios de propiedad horizontal. ¿Sí? Casi el 80% por año, 75,26% en el año 2013. Y siguiendo de cómo se construye y qué se construye, fíjense ahí, casi el 80% entre un ambiente y dos ambientes. ¿Sí? O sea, esto se basa a la estadística entre los planos, o sea, se ven los planos, los cantan. Los edificios, cuántas unidades de un ambiente y cuántas unidades de dos ambientes. Ahí está la clave. ¿Qué estamos haciendo? Una ciudad cada vez más de unidades chicas para vivir o solo o a lo sumo dos personas. Porque la realidad es que en un departamento de dos ambientes, ya para dos personas tal vez hoy hasta resulte un poco chico. Si se quiere vivir realmente calidad de vida, tener una espacio, tener un lugar para poder tener una computadora, un escritorio, un desahogo, lo que fuera. ¿Sí? O sea que, ¿qué estamos construyendo? Básicamente esto. ¿Por qué? Obviamente porque por una cuestión de mercado, para atender a una demanda inversora, en la cual se busca, obviamente, ticket, se busca cuota, y bueno, es lo que hay. ¿Está mal? Es lo que hay. Y es lo que hasta ahora se hizo y hasta ahora traccionó y obviamente pura y exclusivamente respondiendo al mercado. Pura y exclusivamente. Sigamos. Y acá estos son los barrios donde se presentaron más metros cuadrados, el ranking, digamos, desde el año 2013, puntualmente. Acá Belgrano le sacó la colorita a Palermo por primera vez.
¿sí? El año pasado. Pero después fíjense que está Belgrano, Palermo, Villa Urquiza, por ahí cambian, digamos, por ahí Villa Urquiza está en el 2013 más arriba que Caballito, pero después tuvo Caballito muchos años más arriba que Villa Urquiza, pero en general fueron casi siempre estos mismos barrios en esta última década. Pasemos a ver otro aspecto que también tenemos que analizar, lo que tiene que ver con lo que es la oferta nueva, con la actividad y demás, los costos de la construcción. O sea, los costos de la construcción y que tiene que ver también con las actualizaciones que se hacen en términos generales hoy, como un indicador para los fideicomisos u obras al costo que se aplica acá, con muchos de ellos. Y bueno, esto es cambio. Sí, y acá hay algo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Que con respecto a lo que valía algo, después lo vamos a ver también gráficamente, a lo que valía construir un metro cuadrado, esto va hace 100, diciembre del 2001, lo que valía 100, hoy vale lo que figura ahí en 1652. O sea que subió 16 veces en pesos el costo de la construcción. Entonces, obviamente acá hay un factor determinante que hace al valor de las propiedades y que tiene que ver con su costo de reposición. O sea, es un factor, si se quiere, limitante para la oferta nueva. Es difícil que alguien pueda construir y sacar algo a pérdida. Obviamente, tenemos el indicador anterior. Esto es una fuerte limitante, la demanda empieza a no estar tan presente, entonces no construye. Sigan. Nosotros hacemos distintos indicadores, el reporte puntualmente los empezamos a hacer en el año 2008 cuando empezó a haber un descrédito más importante en lo que tenía que ver con las estadísticas oficiales. Entonces, lo que hacemos es todos los meses presupuestamos distintas obras. Una de las obras es un edificio en propiedad horizontal, de los que más se construyeron, de esta tipología, porque son semipisos, de 2 ambientes, uno al contrafrente, uno al frente, de 8 pisos, y es en base a una obra que efectivamente se realizó en el barrio de Caballito entre los años 2007 y 2008. Nosotros tuvimos acceso a todo lo que tiene que ver con los planos, ¿no? Y bueno, y a lo que fue el cómputo de la obra, y lo que hacemos es desde ese momento presupuestarlo todos los meses. O sea, como si ahora se fuera a empezar de vuelta. Bueno, fíjense que hoy hay que pensar en, obviamente este número puede variar, ¿sí? Es solamente un indicador, o sea, puede variar en función de múltiples factores, de tipología, de las calidades y demás. Esto es algo que responde a esa tipología que yo les indicaba, es una obra de 1100 metros cuadrados, de unos casi 800 metros cuadrados vendibles, y el costo del metro cuadrado vendible ya está en 8.000 pesos el metro cuadrado. A esto obviamente hay que sumarle honorarios, ¿sí? Hay que sumarle otros impuestos y demás, o sea que ese valor se va por arriba. Y el que está acá a la derecha es lo que empezamos a hacer también un poco después, fue el costo de una casa de perímetro libre en un country, en un barrio privado. También tomamos un modelo y lo que hacemos es presupuestarlo también todos los meses. Esto me parece que, o sea, nuestro objetivo al empezar a medir ese costo, más que nada también, aparte de medir cuánto iba aumentando, pero también nos parecía importante que servía de referencia para aquel que estaba pensando en comprar un lote y tener una referencia de cuánto iba a tener que invertir después en la construcción de la vivienda, ¿sí? O sea, podía llegar a saber el valor del lote y después tomar esto como un estimado, ¿sí? Yo creo que siempre, y es sumamente importante, y lo digo siempre, permanentemente, que no es bueno valerse de valores, digamos, sin entrar a saber específicamente a qué modelo se refiere. O sea, no se puede aplicar esta casa que son de unos 300 y pico metros cuadrados, de perímetro libre y demás, este modelo a una casa que tal vez sea el plan Procrear, obviamente no va, y ni tampoco a una de superlujo. Esto es para una casa buena, bien construida y de calidad media buena, ¿sí? Pero nada tampoco ni de superlujo ni nada tampoco económico.
Obviamente entonces uno tiene que entrar siempre a conocer sobre la base de qué están efectuados esos cálculos y sobre la base de qué están hechos efectivamente esos costos. Para después también no cometer errores cuando se los aplica. Y bueno, a los costos que hay que sumarle, la cuentita que uno hace de almacenero, lo que digamos si se quiere, ¿no? Es decir, si yo tengo que construir, tengo que conocer el costo del terreno, más lo que me va a costar, lo que le tengo que poner arriba. Bueno, uno puede tomar también como indicador, tal vez incidencia promedio que pueda existir por barrio. Nosotros también tenemos ese indicador, sabemos lo que ha pasado también con los precios de la tierra, los precios de la tierra están muy firmes, no hace falta que se los digan, también se enfrenta a propietarios que en general no están dispuestos a bajar, salvo obviamente en aquellos casos en los cuales hay muchos terrenos, ustedes lo saben también muy bien, en los cuales muchos terrenos importantes también dentro de la ciudad de Buenos Aires que pertenecen a familias que son herencias, y en algunos casos se puede llegar a conseguir obviamente que se desprendan de esos terrenos en función de que hay algunos herederos que quieren obviamente hacer líquido ese bien, eso puede influir, pero si no en general también es un bien que es procíclico en la medida que la actividad de la construcción crece, ¿para qué voy a bajar el precio? O sea, por otro lado, si los costos y los precios de venta no bajan, ¿por qué voy a bajar también el precio del terreno? Así que es muy difícil, es una ecuación que yo creo que hay que revisar, me parece que es importante trabajar sobre los precios de los terrenos, me parece que es muy importante, y acá me adelanto un poco, no estaba dentro de mi temática, ni mucho menos recomendárselo de ustedes, pero sí, por lo menos es lo que yo haría, es aplicar de manera muy concienzuda, diría, la metodología residual para tasar los terrenos y sobre todo los terrenos que tienen capacidad edificable interesante. La metodología residual, digamos, es aquella que parte al revés, no parte a partir de un determinado precio que lo da el mercado u otros comparativos, sino que parte de aquello que se puede construir, cuántos metros se puede construir, a qué valor se puede vender eso que yo puedo construir. Y de ahí se le van descontando los costos, el costo de construcción, los impuestos, el beneficio por llevar adelante esa actividad, y lo que me queda de residuo, eso es lo que se produce.